Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo piperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de un mito que se convierte en realidad. La conspiración iluminoide, el plan que nos llevará hacia un nuevo orden mundial. Enrique de Vicente nos comparte una investigación exclusiva, donde nos analiza punto por punto el comportamiento de estas personas elitistas, su modo de pensar y cómo eso ha repercutido y está repercutiendo en nuestro sistema. Más allá de los delirios que saturan Internet y los reducen a la categoría de una leyenda de la era digital, quienes hoy se reconocen como Illuminati existen, aquí y ahora. Son prominentes intelectuales, dirigentes políticos o financieros, como lo fueron muchos de sus inspiradores históricos. Y, como aquellos, persiguen la gestación de un nuevo orden mundial. Esta es la verídica historia de su auge y degeneración, y su inquietante actualidad, reavivada por la afirmación de que los líderes internacionales pertenecen a superlogias coaligadas por poderosos grupos financieros y de influencia. Gracias a Enrique de Vicente por compartir. ¡Empezamos! El 1 de junio de 2016 se inauguraba el macrotúnel de San Gotardo, que une Italia con Suiza salvando la imponente cordillera de los Alpes. Tras las consagraciones de esta obra faraónica por clérigos de diversas religiones y los discursos de turno, tuvo lugar una extensa e incomprensible representación, en la que participaron un número de 600 actores. Los jefes de gobierno francés, suizo, alemán e italiano asistieron impávidos a esa insólita performance, repleta de simbolismo oculto y de tan escaso buen gusto como la cuantiosa inversión que supuso ponerla en escena. Quiero compartirles las imágenes.
En lo que más se parece un triste aquelarre que una celebración y homenaje, en el interior del túnel se sucede una marcha militar de trabajadores autómatas, extrañas procesiones durante las cuales hombres muestran cráneos cornudos como si fuesen objetos de culto, seguidos por mujeres que muestran cuernos en sus cabezas. Como hemos podido ver en el vídeo, afuera asistimos a otra marcha de obreros, zombificados, que se arrancan las camisas. 3 de ellos cuelgan en el aire, inertes, pretendiendo representar a los trabajadores fallecidos en el túnel. En su lugar aparecen 3 fantasmas tétricos que flotan ante un vórtice que, más que al túnel, parece representar a un ojo que todo lo ve. Otros, cubiertos por velos blancos propios de una novia, preceden a un burdo macho cabrío, ante el que se postran los actores después de que éste corra por el escenario gritando como un poseso, mientras la pantalla muestra su rostro maléfico, y luego un caos de ojos exaltados. Actores de ambos sexos, que representaban a quienes trabajaron en el túnel, se arrancan sus monos sin salir de un estado de trance hipnótico. Sobre ellos desciende un ángel caído y semidesnudo, con enormes alas blancas y grotesco rostro infantil. Después, simulan una orgía en la que se entremezclan todas las tendencias sexuales, con polvos arrojados al aire. La BBC califica esta celebración de, cuanto menos, rocambolesca y estrafalaria. El Daily Mail como una de las más extrañas ceremonias de apertura de la historia. Cientos de páginas web la acusan de satánica o Illuminati. Recordemos que todo esto tenía lugar ante la atónita mirada de 4 líderes europeos. Aunque si observamos sus expresiones, vemos que mientras los rostros de la alemana Merkel y el italiano Renzi mostraban muecas de asombro en algunos momentos, el presidente suizo y el francés Hollande no parecían inmutarse ante lo que veían, tanto ellos como muchos telespectadores en todo el mundo. ¿Simplemente estaban informados de antemano? ¿O es que no eran tan ajenos a ese extraño simbolismo? Porque si debemos creer a un prominente masón italiano, tanto Merkel como buena parte de los dirigentes mundiales pertenecerían a ultrasecretas logias multinacionales, aunque confrontadas entre sí por sus concepciones y métodos. El politólogo Joel Magaldi organizó un gran revuelo y atrajo toda clase de críticas cuando detalló en un voluminoso libro que, más allá de las obediencias masónicas que son tan conocidas como sus miembros, existían otras 36 superlogias supranacionales secretas. En las que denomina logias Ur, Magaldi, que fue maestro venerable de la prestigiosa logia Montesión de Roma, se repartían dirigentes de primera línea. Algunos de ellos supuestamente pertenecerían a varias logias, como Merkel, que además de ser miembro de algunas propiamente europeas como Valhalla o Parsifal, estaría hermandada con Putin en la Golden Eurasia. En la Pan-Europa militarían Hollande, Christine Lagarde o Mario Draghi, quien también estaría ligado en la logia Edmund Burke, entre otras, con Bush padre o Lagarde, y en la GIs con Kissinger, Napolitano y nuevamente Lagarde. A esto podríamos sumar muchas otras pistas que abundan en Internet. Cierto es que algunas un tanto desquiciadas. La más llamativa podría ser, observando en los diarios más importantes, un gesto reiterado que hacían con sus manos prominentes autoridades durante las fotos de familia en cumbres oficiales, desde la familia Bush hasta el matrimonio Clinton, pasando por Berlusconi, Tony Blair, Reagan, el ex vicepresidente Dan Quayle, Obama, Sarkozy o Arafat. Todos ellos saludaban alegremente, apuntando con los dedos índice y meñique mientras replegaban los otros, un gesto conocido como los cuernos o el signo de el diablo. Este gesto comenzó a extenderse en la cultura pop después de su reiterada utilización pública hace 4 décadas por parte de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, y sus acólitos. A partir de ahí, su uso se popularizó entre los miembros de bandas de heavy metal y otras estrellas del rock y el pop, que no escondían su fascinación por las prácticas ocultas y el satanismo, y ha acabado precisamente convirtiéndose en un gesto casi viral entre los jóvenes y muchos famosos, al tiempo que varias populares estrellas han venido haciendo declaraciones públicas sobre los Illuminati. Pero el que lo hayan hecho públicamente Benedicto XVI y después el Papa Francisco a dúo con el arzobispo de Manila,
lógicamente ha reactivado las acusaciones de integristas y amigos de las conspiraciones. Precisamente fue el Papa Francisco quien echó leña al fuego de la conspiranoia más extrema inmediatamente después de la ceremonia de San Gotardo. Lo hizo cuando la prensa internacional explicó que, por orden expresa suya, no se aceptó una donación del presidente argentino Macri. Este había decidido donar la extravagante cantidad de 16.666.000 pesos a una fundación educativa que apoya al sumo pontífice. El Papa escribió una carta a esa fundación pidiéndole que devolviese el donativo con esta postdata: no me gusta el número 666. La prestigiosa publicación Vatican Insider explica que esos 3 dígitos le parecieron una broma de mal gusto a Francisco, que tiene una afición casi desconocida por los acrósticos y la numerología. Ahora bien, ¿es posible que alguien con semejantes aficiones ignorase las connotaciones que tiene el signo que hacía con su mano? Pero volviendo a la inauguración del supertúnel, lo cierto es que dicho ritual estaba repleto de un simbolismo similar al que podemos ver en infinidad de edificios oficiales y de otros tantos privados, pertenecientes a los más prominentes miembros de las élites financieras. Los escépticos replican que ese ritual evoca el antiguo folclore de Suiza, aunque resulta inconcebible una ceremonia donde se mezclan escenas chamánicas y demoníacas con una orgía colectiva, pagada, además, con dinero público y escenificada ante tan altos mandatarios. Por ello, es normal que desatas interpretaciones aparentemente disparatadas. Muchísima gente está convencida de que era la ceremonia de inauguración del nuevo orden mundial, que algunos identifican con el reinado del Anticristo. Y añaden que semejante ritual sería propio de los modernos Illuminati, que siempre, según ellos, llevarían a cabo ese plan con el apoyo de operaciones de magia planetaria. En estas, según han detallado autores como David Icke o Pele Benda, se ofrecerían sacrificios humanos cargados de simbolismo, como lo habrían sido los asesinatos de Kennedy y Lady Di, o el 11S. Nos recuerdan que la ceremonia de Suiza se llevó a cabo en una fecha que en inglés se escribe 6-1-16, de lo cual deducen su coincidencia con el 616. Recordemos que, aunque generalmente se traducen como 666 el número de la bestia, anunciada en el capítulo 13 del Apocalipsis, en otro manuscrito griego de ese libro encontrado más recientemente, ese número es el 616. Algo que pasó inadvertido para todos es que el túnel de San Gotardo apunta a la ciudad suiza de Lucerna, cuyo significado etimológico es la que ilumina, elegida por el otrora todopoderoso gran maestre masónico italiano Giuliano di Bernardo para la fundación de la nueva Asamblea de los Illuminati, luego refundada como Logia Dignidad, uno de cuyos fundadores legales fue Mario Conde, junto al emir de Dubái y otros destacados personajes. Más tarde, Di Bernardo anunció una guerra mundial para antes de 2020, a raíz de la cual surgiría, en teoría, un tirano iluminado que acabaría con la falsa democracia y traería la paz y un nuevo orden planetario. Inmediatamente después de la inauguración, muchos pretendieron conectar esta y el supertúnel con el cercano Gran Colisionador de Partículas del CERN, que es para algunos el mayor peligro potencial que se cierne sobre el planeta. Al fin y al cabo, el CERN alberga, entre otras cosas, unas instalaciones altamente sensibles con máquinas como el Gran Colisionador de Hadrones, donde se realizan algunos experimentos que podrían llegar a representar los mayores peligros que plantea la tecnología. El campus del CERN, frente a la estatua de la diosa Kali que lo preside, fue el escenario elegido para escenificar el simulacro del asesinato ritual de una joven, vestida con una túnica como los otros personajes que participaron en el mismo. El vídeo de ese sacrificio ritual se publicó en Internet el 11 de agosto. La elección de la fecha no sería casual, exactamente 66 días después del 6 de junio de 2016. 666. Fecha para la cual la Iglesia de Satán solicitó permiso para realizar 5 rituales, formando un pentagrama en torno a la ciudad de Lancaster, junto a Los Ángeles.
Lo insólito de esto es que inmediatamente los responsables del CRN se limitaron a atribuirlo a una humorada urdida por algunos visitantes del centro. Aunque aseguraron que realizarían una investigación, los resultados de esta siguen sin hacerse públicos más de un año después. Con toda seguridad se trató de un montaje que tal vez ni siquiera fue filmado en ese lugar. Pero si la seguridad del centro puede burlarse mediante espectáculos como este y no logra identificar a los autores, ¿quién garantiza que está a salvo de atentados terroristas o de locos experimentos? Porque desde hace 2 décadas, físicos como el Nobel Frank Wilczek plantearon posibilidades muy inquietantes derivadas de los experimentos que se realizan en superaceleradores como el que alberga el CRN, que amenazarían a todo el planeta. La creencia en que existen conspiraciones urdidas por sociedades secretas o por discretos grupos de poder que acentuarían como tentáculos de un gobierno invisible que intenta dominar el mundo es un mito muy extendido que se ha ido adaptando a las circunstancias de cada época e ideología. Su tesis fundamental es que la historia académica solo sería una mera apariencia tras la cual se ocultaría la verdadera criptohistoria. Los protagonistas visibles de esta serían simples marionetas movidas para la realización de un proyecto oculto por grandes manipuladores. Esa idea ha gozado de enorme popularidad durante los 2 últimos siglos, ejerciendo una fascinación que ha ido creciendo exponencialmente en las últimas décadas gracias a Internet. ¿Se trata solo de una monumental paranoia que pretende contemplar el devenir humano como el resultado de una maquinación diabólica? Esta creencia ha venido siendo alimentada por multitud de oscuros incidentes, y no faltan opiniones de prominentes personajes históricos que la apoyan. Balzac ya advertía que hay 2 historias, la oficial, mentirosa. Después, la historia secreta, donde están las verdaderas causas de los acontecimientos, la historia vergonzosa. Y el estadista victoriano Disraeli, cuyo nombre aparece en casi todas las listas de conspiradores, escribió que el mundo es gobernado por personajes muy diferentes de lo que imaginan aquellos cuyo ojo no se sumerge entre los bastidores. En 1946, el notable psicofisiólogo y físico-matemático Roald Hasson ordenaba las sociedades secretas que juegan un papel histórico determinante en una pirámide con 3 niveles. En el primero están las sociedades inferiores y movimientos de masas, cuyos militantes creen sinceramente en sus ideales, y los compara con viveros donde los escalones superiores reclutan a los peces gordos que son útiles a sus fines. Vienen luego las sociedades de cuadros o intermediarias, menos numerosas y de reclutamiento muy selectivo. Algunos de sus miembros participarían activamente en la política y la economía, siguiendo las consignas de sus superiores con una actitud mental más allá del bien y el mal. En la cima, las sociedades secretas superiores, que mantendrían su identidad celosamente oculta y moverían los hilos del mundo desde elevadas posiciones sociales o desde ascéticos retiros, impulsados por la voluntad de poder o por la fe en una misión trascendente. Lo cierto es que una sociedad secreta digna de ese nombre debería escapar a las investigaciones de los historiadores, basadas en documentos escritos que, en este caso, deberían ser inasequibles. Por ello, el estudio de estas solo puede basarse en los vestigios que flotan en la superficie de la historia. Hace unos minutos estaba hablando con ustedes el tema del ritual en el CRN. Aquí les dejo el vídeo que alguien grabó sobre el presunto sacrificio. El CRN es donde nació la World Wide Web, WWW, que identifica a Internet, y en hebreo es 666, ya que la W es la 6ª letra de ese alfabeto. La vista aérea de sus instalaciones dibuja también un 666, al igual que el logotipo de esta organización.
La estatua de Shiva que hay en su patio representa al dios que trae la destrucción previa a la recreación. Por otro lado, el acrónimo del CRN alude al dios del inframundo, Cernunnos. El CRN fue construido originalmente sobre el emplazamiento de un antiguo templo pagano de Apolion, que la mitología griega consideraba la puerta de entrada al inframundo. El mito de la conjura que se propone subvertir el orden establecido es relativamente reciente. Surge como una reacción comprensible ante la Revolución Francesa, cuando en toda Europa los conservadores se preguntan cómo los habitantes de un país refinado han sido arrastrados a semejante barbarie. Sospechan que la mano invisible de las sociedades secretas ha orquestado el caos, concretamente los templarios e iluminados. Para entender el origen de tal sospecha hay que retroceder hasta 1314, año en que la Orden del Temple es suprimida, sus bienes confiscados y quemado su gran maestro Jacques de Molay, tras un proceso irregular promovido por Felipe IV el Hermoso, con la complicidad del endeble Clemente V. Antes de su muerte, Molay emplazó al rey francés y al Papa ante el Tribunal de Dios en el plazo de un año. Un mes después, el pontífice fallecía en medio de atroces dolores, y a los 8 moría el monarca. Pero 14 años más tarde, la dinastía de Felipe se extinguía tras la muerte sucesiva de sus 3 hijos, después de haber reinado los Capetos durante 390 años. Siglos después, se extinguieron las estirpes herederas de su hermano y de su tío, los Borbones de Francia. El último de estos, 22º sucesor de Felipe IV, antes de ser guillotinado, pasó su última noche en la Torre del Temple, donde fue torturado Molay, 22º Gran Maestre Templario. En el Renacimiento se inicia la mala fama de quienes serán considerados pioneros de la conspiración. Se les supone a los templarios inconfesables secretos. Fueron los primeros banqueros de Europa e intentaron unir los reinos cristianos en una suerte de federación, pero su nuevo orden mundial fracasó. En contra de los historiadores, muchos esoteristas e investigadores sostienen que la Orden del Temple sobrevivió de manera velada. Los esoteristas aseguran que los herederos de los templarios escoceses crean la Orden de San Andrés del Cardo, con cuyos caballeros Jacobo VI funda la Rosacruz Real, que luego se transforma en el Colegio Invisible. Este reúne a algunos grandes sabios ingleses, como Boyle, con el propósito de promover la ciencia. Y se hacen eco del Manifiesto Rosacruz Fama Fraternitatis de 1614, que habla de una sociedad secreta de sabios que pretenden renovar la especie humana por medio de la ciencia, colaborando así con el plan de la creación en el que ven, como los alquimistas y sucesivas órdenes esotéricas, una evolución al final de la cual el alma habrá alcanzado la perfección y se reintegrará al seno de la divinidad. En 1660, el colegio se convertirá en la Real Sociedad de Ciencias Británica. Durante 28 años, esta aparecerá íntimamente ligada a los Rosacruces y a la masonería jacobita, lo que sumado a sus influencias sobre Newton, Descartes y otros sabios, nos harían ver que el racionalismo y la ciencia moderna tienen raíces ocultistas, y han desarrollado en los siglos sucesivos el programa trazado por la fama Rosacruz. Cuando esta institución comienza a alejarse de sus objetivos iniciales, un notable Rosacruz recuerda a sus miembros que la sociedad es heredera de los trabajos realizados por él y sus cofrades, y les advierte de que, si no se trazan metas que trasciendan el cultivo de las ciencias naturales por sí mismas, su obra puede producir una torre de Babel construida no hacia el cielo, sino hacia la tierra. Y eso es lo que finalmente ocurrió. Se trata de Comenio, en quien los conspiranoicos ven un problema de la actual conjura mundialista. Basándose en las utopías herméticas de los políticos ocultistas Bacon y Campanella, Comenio propone la unificación del saber y la universalidad de su propagación, la creación de un parlamento y otras instituciones que acaben con los males de la humanidad. Bajo la dirección de una élite de sabios o superiores desconocidos, encargados de eliminar lo que de ignorancia, ateísmo, epicureísmo e impiedad quede en el espíritu humano, sugiere la creación de 3 cuerpos de dirigentes internacionales.
un Consejo de la Luz responsabilizado de unificar el saber y universalizar su propagación, un consistorio o tribunal eclesiástico encargado de reconciliar las diversas corrientes religiosas y de que toda la tierra esté consagrada a Dios, y una Corte de Justicia que arbitre en los conflictos políticos, intentando que las lanzas se transformen en arados. A comienzos del siglo XVIII, cuando las órdenes esotéricas se ponen de moda, se extiende activamente la masonería. En sus logias conviven racionalismo y misterio, la igualdad entre los hermanos y la jerarquía de los diversos grados masónicos, los idealistas que se creen transmisores de una tradición y otros que utilizan la jerga espiritual en busca de dinero y poder. En 1717 y por primera vez, 4 logias francmasónicas de Londres se organizan bajo la autoridad única de la que será luego conocida como la Gran Logia Madre del Mundo, formalizando la moderna masonería especulativa. El año elegido para esa fundación no carece de importancia. Es el 200º aniversario de las famosas tesis de Lutero que iniciaron la Reforma Protestante. 200 años. El Vaticano tardará 2 décadas en reaccionar, excomulgando a cuantos ingresen en las sociedades secretas. La causa está en el apoyo encubierto que los masones ingleses prestan a la protestante Casa Real de Hannover, luego rebautizada como Windsor. Apoyado por la monarquía alemana y contra la oposición mayoritaria de los británicos, su fundador, el alemán Jorge I, ha comenzado a gobernar Inglaterra solo 3 años antes de que se funde la Gran Logia. Pero en Gran Bretaña existían otras 2 autoridades mucho más antiguas, una inglesa, la vieja Logia de York, y otra escocesa. Esta última acabará dando origen a la gran corriente masónica conocida como escocismo, que no tarda en establecerse en París. Su propulsor es el escocés Ramsay, secretario de Fenelon y el preceptor en la caballeresca Casa de Bouillon y de los exiliados Estuardo. Concibe al masón como un ciudadano del planeta y asegura que el mundo entero no es más que una gran república de la que cada nación es una familia y cada individuo un niño. Uno de los caballeros escocistas iniciará al barón Karl Gotzen von Hand, fundador de la estricta observancia templaría. Durante un tiempo, esta controla la masonería alemana, reclutando una docena de príncipes y notables personalidades, y en 1769 ya existen logias templaristas en Norteamérica, donde 2 de sus primeros iniciados se convertirán en mitos de la insurrección independentista. La estricta observancia templaría, o EOT, no tarda en enfrentarse a la potente organización de clérigos templarios, fundada por Stark, quien asegura ser heredero de una tradición templaria que sobrevive en el sur de Francia. Pero el templarismo escocista introduce en la masonería un elemento nefasto para su reputación, los llamados grados de venganza. Aunque sea simbólicamente, quienes son iniciados en estos se comprometen a vengar la muerte del gran maestre de Molay, y no faltarán quienes vean en esto la semilla de una conjura que conducirá a la Revolución Francesa. Von Hand coloca en la cima de su organización a una autoridad secreta a la que se exigía obediencia incondicional, los superiores desconocidos, a los que se dedicará inútilmente a buscar en Italia el nuevo dirigente de la EOT, el duque Fernando de Brunswick, quien luego se introducirá en otra organización que figura a la cabeza del ranking conspiranoico, los Iluminados de Baviera. El 1 de mayo de 1776, el profesor Adam Weishaupt, con algunos de sus alumnos de Derecho en la universidad, funda la Orden de los Perfectibilistas, luego conocida como los Illuminati de Baviera. Se asegura que Weishaupt fue un joven muy brillante, educado por los jesuitas que, justo antes de ser disueltos, le nombraron decano de la universidad para que la reorganizara. Pero se vuelve racionalista, anticatólico y radical tras estudiar en Francia, donde conoce al marqués de Lafayette y a Maximilien Robespierre. Estudia las enseñanzas gnósticas, pitagóricas, esenias, cabalísticas, la magia y los misterios de Eleusis, sobre los cuales fundamentará su orden. También es iniciado en el ocultismo egipcio por un misterioso mercader. Junto a ideales de carácter iniciático, propone a sus iluminados otros objetivos de carácter político: socavar todo gobierno y obtener el dominio del mundo al objeto de restituir la libertad e igualdad originales.
En 1780 ingresa en la orden el barón protestante Adolf von Ney. Su fascinación por la alquimia y la magia le han llevado a ingresar en la EOT y en la Rosacruz, y está convencido de que la masonería puede convertirse en un instrumento efectivo de cambio social. Convierte el grupo en una organización muy bien estructurada cuando la reorganiza como un sistema masónico con círculos concéntricos que protegen el secreto de sus verdaderos propósitos y la identidad de sus miembros. La orden crece rápidamente e infiltra la masonería alemana para captar adeptos, lo cual les permite en 5 años convertirse en los dueños ocultos de Baviera y estados vecinos. Aunque solo los iniciados que llegan a un determinado nivel conocen el fin último perseguido. Una vez abolidas autoridades sociales, propiedad privada, nacionalidades e iglesias, en este mundo anarquista los seres humanos podrían vivir en armonía y hermandad, basados en la sabiduría espiritual, la igualdad, la paz y el amor libre. Sin embargo, como ocurrirá con otros proyectos revolucionarios, antes de llegar a una utopía igualitaria hay que instaurar lo que luego se conocerá como dictaduras del proletariado, en las cuales veremos cómo unos pocos finalmente acaban aferrándose al goloso poder y monopolizándolo autoritariamente. Porque, según los Illuminati, para conducir el mundo al paraíso, antes es necesario copar el poder en todos los reinos, mediante una legión de conspiradores que gobernarían desde las sombras. Lo harían siguiendo un plan de dominio universal que se convertirá en el tema de denuncia permanente de los conspiranoicos. La orden es denunciada ante las autoridades y Ney rompe con Weishaupt. Aparentemente, la conspiración fracasa porque encuentran documentación que deja al descubierto su plan subversivo, la orden es disuelta y se provoca la alarma en toda Europa. Esto conduce a la prohibición de todas las sociedades secretas en Prusia. Weishaupt logra escapar, prevenido por la policía, refugiándose en un principado vecino donde morirá de viejo. Pero probablemente la organización sigue conspirando en la clandestinidad para realizar un nuevo proyecto, trazado en el convento masónico de Wilhelmsbad. Habría sido introducida en Francia por Beau y Mirabeau, reclutando a varios líderes revolucionarios que intentarán materializar ideas de los iluminados, y como estos hacen en sus rituales, muchos revolucionarios adoptarán como distintivo el gorro frigio propio de los iniciados en los misterios de Mitra. El mismo gorro frigio aparecerá en la primera bandera de los rebeldes norteamericanos que, solo 2 meses después de la fundación oficial de los Illuminati, firman la Declaración de Independencia de Estados Unidos, precedida por un estallido revolucionario fomentado por masones y otros iniciados que buscaban establecer una república utópica. Ello hace pensar a algunos que existía un plan coordinado de transformación mundial. Es en Alemania donde primero aparece la idea de que los masones templaristas pretenden vengar al gran maestre de Molay. La idea será retomada en 1797 y de forma simultánea por 3 autores de distinta ideología: el jesuita Barruel, el físico y matemático escocés Sean Robinson y el abogado Cadet de Gassicourt, exrevolucionario y farmacéutico imperial de Napoleón. Con una abrumadora documentación, estos intentan demostrar que la Revolución Francesa ha sido urdida por un cónclave secreto de gobernantes invisibles masones e iluminados, con este propósito y el de provocar un cambio completo de las estructuras sociales, políticas e ideologías de toda Europa. Culmina así, según ellos, una maquinación histórica para subvertir los cimientos de la civilización cristiana, en la que participarían varias corrientes que se remontan a los gnósticos. Aunque a los modernos masones les parezca una estupidez, es necesario recordarles que en 1803 el gran maestro templarista Stark dedicó un libro a denunciar esa antigua conspiración que habría culminado con los Illuminati, y que después, tanto el famoso ocultista Eliphas Levi como el general Albert Pike, el gran doctrinario de la masonería, sostuvieron que algunos masones revolucionarios se juramentaron para vengar a de Molay, que dará nombre a una orden en la que son iniciados hijos de masones americanos, incluidos muchos famosos como el expresidente Bill Clinton. Or the world, with nuclear arms, poison gas, or biological weapons. ¿Es la historia terrestre, como afirma mucha gente, el reflejo de los enfrentamientos que se desarrollan entre el bien y el mal? ¿Entre el orden y el caos? ¿Entre el conservadurismo y la evolución promovidos por corrientes ocultas contrapuestas?
Serge Hatin se pregunta si no serán estos gobiernos invisibles los responsables de ciertos fenómenos históricos. Si examinásemos la historia desde el punto de vista más impersonal posible, veríamos un conjunto de oscilaciones más o menos acentuadas, pero sin que nunca uno de los dos términos elimine completamente al otro. Una imagen que expresaría esto a la perfección es el símbolo agonista del yin y el yang, la expresión de la pugna entre dos fuerzas, positiva y negativa, creadora y destructora, cuya tensión dialéctica es el fundamento mismo de la vida, la historia y el cosmos. El verdadero esoterismo, asegura su gran teórico René Guénon, está más allá de las oposiciones entre movimientos profanos. Y si estos movimientos son suscitados o dirigidos invisiblemente por poderosas organizaciones iniciáticas, se puede decir que los dominan sin necesidad de mezclarse con ellos. Además, también ejercen su influencia sobre cada uno de los partidos contrarios. Por ello, si existiese alguna conspiración, esta, lejos de ser un obstáculo al desarrollo del proceso histórico, sería por el contrario su fermento y formaría parte, pues, del plan divino. Mucho antes de los conspiradores alemanes, surgieron otros movimientos reformistas conocidos como iluminados, porque buscaban recibir la iluminación divina. En este contexto, quizá podamos entender mejor la naturaleza y rápida expansión de los perfectibilistas o iluminados. Entre ellos, el integrado por los seguidores del visionario cristiano Joaquín Gifford, que en el siglo XI esperaba el advenimiento de la era del Espíritu Santo. Uno de los más notables lo conforman también los iluminados Roshenia, afganos, que en el siglo XVI buscaron la perfección humana, combatieron la tiranía del imperio mongol e intentaron influir en los dirigentes para establecer la armonía en el mundo. Algunos aseguran que este movimiento o las corrientes ocultas musulmanas de las que surge influyen en el nacimiento de los alumbrados hispanos. Pese a ser perseguida por la Inquisición en el siglo XVI y comienzos del siglo XVII, esta vasta y variopinta corriente mística y herética se extiende por casi toda España y por Hispanoamérica, contando con importantes núcleos en Guadalajara, Andalucía y Extremadura. A través de un abandono extático o de examiento buscaban la perfección, a la cual estaban convencidos de que llegarían tras ser iluminados por el Espíritu Santo. Ese mismo nombre es utilizado por un grupo alemán que realizaba prácticas ocultas en el siglo XVI y por otro establecido en Aviñón desde 1760. Desde entonces se conoce como iluministas a los seguidores de grandes místicos de los dos siglos posteriores que hablaban de una iglesia interior, y también a los miembros de corrientes paramasónicas como el rosacrucianismo o el martinismo o los iluminados de Aviñón. Muchos aseguran que el clima prerrevolucionario fue producto de una conspiración urdida por tres fuerzas ocultas: las finanzas internacionales, las maquinaciones de gobernantes enemigos y la masonería, que aportó su ideología democrática y a la cual pertenecía el banquero real Necker. Sostienen que en la preparación del estallido tuvieron un papel ocultistas famosos que pululaban por la corte francesa, incluidos el gran maestro conde de Saint-Germain y Cagliostro, fundador de una masonería egipcia. Se dice que cuando este último fue detenido e interrogado por la Inquisición, confesó haber encontrado a dos jefes secretos de los Iluminados. Bajo el lema «Nosotros, grandes maestres de los templarios», estos le habrían hecho formular un juramento comprometiéndose en la venganza del Temple y la supresión violenta de todos los déspotas. Otros aseguran que el complot se tramó en la Sociedad de la Armonía, fundada por el masón Mesmer. Con el pretexto de estudiar el magnetismo animal, se reunían allí para sentar las bases de una monarquía liberal conspiradores masónicos como Lafayette y el duque de Orleans, que habían fundado el Gran Oriente de Francia, provocando una escisión en la esoterista Gran Logia francesa. El duque, primo del rey a quien aspiraba a sustituir, se convertiría en el cabecilla de la intriga. Las 69 logias militares se habrían encargado de que el ejército no la impidiese.
Si bien es cierto que los masones fueron algunos de los más notables líderes revolucionarios y que cuando se constituyeron los estados generales eran masones 477 de los 578 representantes del pueblo, la historiología asegura que la masonería no fue más que un vehículo de las ideas liberales que promovieron la revolución. Durante esta, muchos masones influyentes fueron encarcelados o ejecutados y la masonería, acusada de abrigar a los contrarrevolucionarios, terminó siendo prohibida. Tras su llegada al poder, Napoleón, admirador de los templarios y presunto iniciado en varias órdenes secretas, convierte a numerosos masones en sus principales colaboradores e impone como gran maestre a su hermano. Las logias militares expanden por Europa los ideales masónicos republicanos, pero tendrán que batirse reiteradamente con otros masones. Pero su pretensión de instaurar un imperio universal provoca su caída, a la que no son ajenas sociedades secretas como la del León, los Filadelfos, los Hermanos Negros y los Carbonarios, quienes habían acogido a parte de la oposición masónica. Estos últimos, por presunta influencia de los Iluminados, se transforman en una organización de conspiradores políticos que promueven numerosas agitaciones en Francia y España. Preparan la unificación de Italia, en la que jugarán un papel preponderante masones como Garibaldi. Uno de sus dirigentes principales, el masón y profundo creyente religioso Buonarroti, fue el animador de diversas sociedades secretas políticas. A través de ellas intentó llevar adelante la conspiración de los iguales con el propósito de lograr el igualitarismo social. Él es quien sugiere a Babeuf crear la filocomunista Sociedad del Panteón y organizar un comité insurrector. Con la llegada de Napoleón al poder, la suerte de Buonarroti mejora. Retoma contacto con diversas sociedades secretas, crea otras y funda la Sociedad de los Sublimes Maestros Perfectos como eje de las mismas. Sus planes son descubiertos accidentalmente por la policía austríaca, que propone a sus colegas de toda Europa formar un frente común contra el presunto complot internacional que coordina los movimientos revolucionarios de los estados europeos. Para cualquiera que piense correctamente, y esto lo decimos entre comillas, lo que hemos contado hasta aquí no será sino una ensalada de especulaciones tan gratuitas como excéntricas. Pero una enorme cantidad de declaraciones y sucesos sincrónicos de las últimas décadas echan leña al fuego conspiranoide. Contentémonos con un ejemplo significativo: las declaraciones que el exministro Giulio Tremonti realizó a partir de 2008 y en varias entrevistas televisivas sobre la globalización y la crisis económica, ligándolas a los Illuminati, a los que definió como auténticos locos. Fatta da pazzi autentici, gli illuminati, fanatici, lanciarla di... Cuando concedió estas entrevistas, había sido nombrado por tercera vez ministro de Economía y Finanzas por Silvio Berlusconi, quien fue de la ultraconspiradora logia P2, y sus declaraciones fueron el anuncio de una auténtica puñalada en el corazón de la democracia europea, mediante la cual los omnipotentes y anónimos mercados acabaron sumiéndonos en la esclavitud financiera y asfixiando el estado de bienestar. Porque 2 días después del 11 del 11 del 2011, Tremonti sería descabalgado de su decisivo cargo por el prominente mundialista Mario Monti. Debido a la crisis económica y a la presión de los mercados que asfixiaban a la Europa mediterránea e ignorando la opinión de los votantes, el presidente italiano nombró primer ministro a Monti, quien también pasó a controlar personalmente el Ministerio de Economía. Con anterioridad, Monti había sido asesor internacional del Goldman Sachs, primer presidente del Comité de Análisis de Política Económica Europea, de la Comisión Trilateral Europea fundada por David Rockefeller, miembro del Comité de Dirección de Bilderberg y de otras importantes organizaciones y empresas multinacionales. Estamos remarcando bastante la fecha del 11 del 11 del 2011 como un hito, como un momento simbólico, porque realmente lo fue. Fue ese mismo día, tras anunciar un referéndum sobre la refinanciación de la enorme deuda pública de Grecia, cuando el primer ministro electo Papandreou es obligado a dimitir y sustituido por el apartidista Lucas Papadimos para que impusiera un plan de ajuste que permitiese pagar la deuda contraída. Papadimos también contaba con un buen currículum como tecnócrata mundialista, economista, físico del MIT, profesor en las universidades de Columbia y de Atenas, economista principal del Banco de la Reserva Federal de Boston, gobernador del Banco de Grecia, vicepresidente del Banco Central Europeo y miembro de la Comisión Trilateral.
Y el 1 de noviembre era nombrado gobernador del Banco Central Europeo Mario Draghi, alto directivo del Goldman Sachs, poderoso grupo bancario internacional de inversión y valores bursátiles, corresponsable de esta y otras crisis anteriores, al que varias veces se acusó de intentar dirigir los destinos económicos del mundo occidental. Algo debía saber, por tanto, el ministro Tremonti sobre cómo se juega con la deuda y las finanzas ficticias en las azoteas del poder. Al igual que el gran maestre Magaldi, sabía acerca de las logias masónicas cuyos miembros no están sujetos al escrutinio público. Cierto es que los italianos son aún más lenguaraces que los hispanos. Bienvenido sea. Los reduccionistas dirán que con semejantes tonterías Tremonti intentaba justificar su incapacidad como gestor de las finanzas italianas, pero sus denuncias comenzaron justo 3 años antes del golpe de estado financiero. En cuanto a la conexión de los salvadores económicos con las mismas organizaciones, ¿se trató de meras coincidencias o siguen teniendo vigencia las sospechas sobre la manipulación de los destinos planetarios por parte de las altas finanzas y los grupos de poder oculto estrechamente vinculados con ellas? Basta con echar un vistazo crítico a algunas de las últimas sorpresas políticas para que cada uno responda a esta pregunta. Se acusó a Goldman Sachs de apoyar encubiertamente a Trump, cuando pocos confiaban en que alcanzase la presidencia, al igual que se le acusó de haber propulsado el ascenso de su amigo Putin. Pese a que durante toda su campaña Trump había despotricado contra ellos y otros financieros, tras su triunfo eligió a 6 directivos de este banco para altos cargos de su gobierno. Tras la victoria de Macron en Francia, volvieron a dispararse las teorías iluminoides, porque este había triunfado antes trabajando para la banca Rothschild. Se aseguró que Macron era masón, además de invitado a la penúltima reunión de Bilderberg junto a su actual primer ministro, y que eligió dar su discurso inaugural colocándose exactamente bajo la pirámide iluminada del Louvre, diseñada por masones. Como ocurre con todas las tentativas revolucionarias espirituales que pretendieron transformar el mundo, con el tiempo la de los Illuminati acabó volviéndose en contra de sus ideales, conduciendo a la humanidad hacia nuevas trampas dictatoriales. Así, los modernos grupos iluminoides siguen conspirando y peleándose entre sí para implantar en el mundo uno u otro modelo del nuevo orden mundial, todos con raíces tan viejas como podridas. Y mientras cuidan ante todo de sus propios intereses, probablemente muchos se autoengañan pensando que intentan procurar lo mejor para el futuro del planeta.